Continuando con la última parte de docking molecular, ¿sí? Resta por ver ejemplos y explicaciones de esta metodología a distintos problemas de interés. Entonces, voy a presentarles 4 ejemplos. En primer lugar, un trabajo hecho por los profesores de la materia Marcos Villarreal y Rodrigo Quiroga. Bien, una modificación de una función de scoring para mejorar las características del docking. Bien, entonces, ellos iban a comenzar un estudio de la interacción de unos compuestos con unas proteínas en un trabajo en colaboración con gente del Departamento de Química Biológica. Probaron un software muy común para realizar el docking que se conoce como AutoDocBina, pero encontraron algunos resultados que no les parecían correctos. Encontraron fallas en los resultados. Entonces se preguntaron por qué funciona mal el programa. Fíjense, acá les muestro dos de las pruebas que hicieron. Es el docking de dos compuestos sobre dos sitios activos conocidos. Aquí en amarillo se ve a dónde acomoda la molécula el programa AutoDocBina. En verde es la estructura en rayos X y en celeste cómo acomoda la molécula el programa que ellos desarrollaron. Y fíjense cómo se ubican de manera diferente la molécula del programa, cómo la ubica el programa AutoDocBina respecto de la geometría experimental y el otro función de scoring del otro programa que ellos desarrollaron. Aquí hay otro ejemplo, bien en verde y en celeste, muy parecida la geometría doqueada respecto del experimental, y en amarillo qué geometría daba AutoDocBina. Bueno, ellos se preguntaron por qué funciona mal el programa AutoDocBina. Bien, entonces ellos lo que hicieron fue a graficar cómo es la interacción entre dos átomos, un átomo del receptor y un átomo del ligando. Uno esperaría que la curva sea como esta curva en rojo, donde tenemos un mínimo, viene a una distancia entre 3 y 4 Armstrong. Si los átomos se acercan más, hay una alta repulsión, aumenta la energía, y si los átomos se alejan, va a llegar a un punto en donde no hay interacción entre los átomos. En negro está la función que usa el AutoDocBina. Fíjense, digamos, de 5 Armstrong por debajo, es razonable el comportamiento, porque a medida que acercamos los átomos hay una interacción, pero ya cuando las nubes o las esferas de Van der Waals correspondientes a los dos átomos se empiezan a solapar, la energía aumenta logrando una repulsión. Pero entre 5 y 8 Armstrong hay como un mínimo en la energía. Estaría indicando que un átomo que está en esta región interactúa de forma positiva, o sea, interactúa de forma favorable con el átomo en cuestión. ¿Qué sucede en realidad? En una proteína, cuando tenemos 100 átomos, entonces la sumatoria de estas pequeñas contribuciones de energía hacen que haya una falsa interacción entre 5 y 6 átomos de un átomo con todos los átomos del entorno. Entonces ellos desarrollaron una función gaussiana formada por la suma de dos funciones, una que se representa con esta curva verde y otra que se representa con esta curva roja. Cuando hacen la suma de estas dos funciones, obtienen esta función en negro, y fíjense que esta forma es más parecida a la curva roja y no tenemos esta panza o este mínimo entre 6 y 7 Armstrong. Entonces ellos hicieron varias pruebas de cómo podrían ser los mejores parámetros para lograr estas dos funciones y construyeron su función de scoring y luego la evaluaron y la compararon usando datasets conocidos y compararon su desempeño con otros programas de docking. Entonces, aquí podemos comparar bien una comparación geométrica entre la mejor geometría que obtienen ellos del docking con las geometrías experimentales. Y por ejemplo, para un programa como una función de scoring, DK-scoring, en 30% de los casos, sobre 100 moléculas, la geometría número 1 del docking es similar a la experimental. En el 25% de los casos restantes, la geometría experimental está entre las 3 mejores del docking, y aquí en celeste se ve en los casos en que la geometría experimental está entre los 5 primeros. Entonces, para esta función, casi en el 40% de los casos no pudieron encontrar la geometría experimental. En el caso de Bina funciona un poquito mejor que esta otra
función del K-scoring. En el 73% de los casos, la número 1 coincide con la experimental, subimos 5% más en el top 3 y un 2% más en el top 5. Entonces, en el 85% de los casos, Bina asegura para este set que la geometría experimental está dentro de los primeros 5 del docking. Pero fíjense en el caso de Binardo, en el 95% de los casos encontramos entre el top 5 la geometría experimental, mejor dicho, 82% en la número 1, aproximadamente un 8% está en el top 3 y un 4% en el top 5. Este es para un set de datos de complejos, Aztecs. Para el set de complejos, Iridium es otra base de datos. También llegamos casi al 90% de los casos. Podemos dar geometrías con una alta certeza. Entonces acá hay un ejemplo de cómo uno puede evaluar si su función de scoring funciona bien o no. En este caso, si encontramos las geometrías, si predecimos las geometrías en relación a la geometría experimental. Y al menos Binardo asegura que en el 90-95% de los casos, dentro del top 5 va a estar la geometría experimental. En la clase pasada yo les había contado, bueno, ahora que en la clase pasada yo les había contado que dentro de las principales aplicaciones del docking están en la industria farmacéutica, bien, y se hace mucho hincapié en la posibilidad de hacer high throughput screening, que es poder probar muchos compuestos en la computadora y se ahorran recursos experimentales, podemos ganar tiempo. A lo mejor un estudio de high throughput screening puede demorar entre 1 y 6 meses, podemos probar muchos compuestos y luego pasar a la parte experimental seleccionando 25 o 100 compuestos para ver si hay compuestos activos dentro de esa pequeña base. Entonces acá les voy a mostrar un ejemplo de un estudio de high throughput screening de inhibidores del receptor beta 2 adrenérgico. En este caso, miren cómo sería el esquema. Se trabajan con 970.000 compuestos. Ellos hicieron un primer cribado o un primer cálculo de docking con una función de scoring simple, en este caso la función glide. De estos 900.000 compuestos pasan a 1000 compuestos, que está acá, y de estos 1000 compuestos hacen un rescoring con una función más compleja. Bien, y ahí seleccionan de esa función más compleja los mejores 25 compuestos. Y de estos 25 compuestos hacen la prueba biológica. Entonces, los sintetizan o los compran. Y de estos 25 compuestos encontraron 6 compuestos activos con actividades menores al micromolar. Acuérdense que mientras menos es la actividad de un compuesto, que es la concentración mínima en la cual inhibo la enzima un porcentaje, como por ejemplo el 50%, mejor sería el compuesto. Entonces esto es, con 9 nanomoles de uno de los compuestos, inhibo esta enzima al 50%. ¿Sí? Esto es un muy buen resultado. Y pensando que sobre 25 compuestos que probaron, 6 fueron activos, el porcentaje de éxito en los cálculos de docking es del 25%. Este es un ejemplo donde aplicamos el docking molecular haciendo high throughput screening para seleccionar a partir de una base de datos grande de 1.000.000 de compuestos, compuestos activos. O candidatos, 25 candidatos para medir la actividad. Fíjense, yo acá les voy a mostrar un pequeño resumen de algunas drogas comerciales en los que en algún momento se ha usado docking molecular o computación de alto desempeño, así como por ejemplo dinámica molecular, para mejorar las capacidades de posibles candidatos. Por ejemplo, podemos ver en el caso del captopril, se pudo modelar por modelado de homología el sitio activo y se ajustaron algunos grupos funcionales de estos compuestos a partir de este modelado. En el caso del zanamivir, se hizo un diseño de nuevo de cero, reemplazando el grupo hidroxilo en esta posición por un grupo guanidinio, ¿sí? Y dándole muy buena potencia a este nuevo inhibidor. O sea, había un candidato con un hidroxilo en esta posición y a partir de cálculos de docking encontraron que reemplazando el hidroxilo por este grupo podían tener más actividad y de hecho así lo comprobaron. ¿Sí? En el caso del dorzolamide, que es para el glaucoma,
Bien, cálculos sugirieron que agregar un metilo en esta posición, mejoraba la actividad y así fue, comprobaron por cálculos de Dawkins y posteriormente con una estructura de rayos X del complejo. Bien, otro ejemplo, Sakinavir, donde se sugiere que, de acuerdo a las características del sitio activo, que tiene 4 subbolsillos lipofílicos, plantearon de poner 4 grupos lipofílicos al candidato que tenían. Entonces podemos tener este terbutilo, este bencilo, bien, este biciclo o este derivado de la quinolina. Tripinavir es otro ejemplo y en la próxima transparencia hay un par de ejemplos más donde cómo aplicando las metodologías del cálculo computacional, como por ejemplo el docking, se puede mejorar y proponer dentro de la industria farmacéutica nuevos compuestos con mejores propiedades. ¿Sí? Este es el trabajo desde donde sacamos estas tablas y pueden ir bien a este trabajo o si no, y de aquí encontrar las referencias correspondientes a la fuente donde se publican cómo las metodologías computacionales ayudaron en el diseño de estas drogas.